Las luces brillantes de la Ciudad de México iluminaban la noche, reflejando los sueños y aspiraciones de aquellos que se movían por sus calles. En un lujoso penthouse, Alejandro, un CEO millonario, miraba por la ventana, saboreando un whisky añejado. A su alrededor, el lujo era abrumador. Arte moderno, muebles de diseño y tecnología de última generación. Pero a pesar de todo, había un vacío en su mirada. Alejandro era el tipo de hombre que todos admiraban. Con su sonrisa carismática y su vestimenta impecable, las mujeres lo buscaban desesperadamente, seducidas por su estatus y su éxito. Pero esas citas eran superficiales, un constante desfile de rostros sin alma. En su mente se repetía la misma pregunta: ¿dónde estaba el amor verdadero? Esa noche debía asistir a una reunión crucial en una terraza exclusiva. Un importante inversionista, don Ricardo, llegaría con su hija Sofía. Sofía era exactamente lo que Alejandro no necesitaba. Una artista independiente y libre, que despreciaba el mundo material y todo lo que él representaba. El simple hecho de imaginar su mirada crítica sobre su vida lo llenaba de ansiedad. Mientras se preparaba, un plan desesperado cruzó su mente. Clara, una atractiva anfitriona de eventos a la que apenas conocía. Sería la solución perfecta. La contactó y tras un breve intercambio, le ofreció un pequeño pago por entorpecer el encuentro. Un simple truco para desviar la atención de su potencial fracaso. La idea lo alivió. Nada como un poco de caos para proteger su imagen. La terraza estaba llena de risas y luces tenues. La música suave envolvía el ambiente mientras los más influyentes de la ciudad intercambiaban palabras y sonrisas. Alejandro entró a la sala, su corazón latiendo con fuerza. De repente, allí estaba Sofía, con su cabello deshecho, jeans desgastados y una mirada que ya despreciaba la escena. La tensión se incrementó. Alejandro intentó sonreír, pero Sofía lo miró con desdén. En ese momento, Clara apareció, deslumbrante y decidida, como si hubiera entrado en una película. Sus ojos brillaban con un destello rebelde. Y su actitud despreocupada impactó a todos. Ella no era la distracción que Alejandro había previsto. Era un huracán inesperado. En lugar de arruinar su encuentro, Clara comenzó a atraer todas las miradas. Alejandro se sintió atrapado. Mientras intentaba manejar la situación, Sofía miraba a Clara con curiosidad. Los murmullos entre los invitados se tornaron en risas entre los tres. La noche giraba a su alrededor y Alejandro cada vez se sentía más atraído por Clara, cuestionándose sus propias decisiones. ¿Qué había en ella que lo enamoraba mientras su mundo se derrumbaba? En un giro inesperado, Alejandro intentó acercarse a Clara, pero justo cuando él dio un paso adelante, ella desapareció en la multitud, como un espejismo. Él quedó ahí, con el corazón en un puño y más preguntas que respuestas. ¿Quién era realmente Clara? ¿Por qué estaba allí esa noche? La noche prometía una revelación, y Alejandro se dio cuenta de que quizás su vida perfecta iba a cambiar para siempre. La noche brillaba en la Ciudad de México, con luces que competían con las estrellas. Alejandro, un CEO millonario, contemplaba el horizonte desde su lujoso penthouse. Con un vaso de whisky añejado en la mano, se sentía atrapado en su propio mundo dorado. Su departamento, adornado con arte contemporáneo y tecnología de última generación, irradiaba éxito. Pero desde el fondo de su alma, una sombra de soledad se cernía sobre él. La ciudad se llenaba de personas que envidiaban su vida, pero él sabía que detrás de cada sonrisa había un vacío. Las mujeres hacían fila por pasar una noche a su lado, seducidas por su estatus y su éxito. Pero para él
Eran solo rostros en un desfile interminable. Se hacía la misma pregunta cada vez. ¿Dónde estaba el amor verdadero? Aquella noche, un evento crucial lo esperaba. Una reunión con don Ricardo, un inversionista influyente, y su hija Sofía. Ella era todo lo que él no necesitaba. Una artista libre que despreciaba el mundo material. La ansiedad lo invadió al pensar en una mirada crítica que cuestionara su vida mundana. En un impulso, Alejandro ideó un plan para evitar ese encuentro tan temido. Se acordó de Clara, una anfitriona de eventos a la que casualmente conocía. Un sencillo pago podría ser suficiente para entorpecer su encuentro con Sofía. Se sintió aliviado al pensar que un poco de caos sería su salvación. Con su corazón latiendo más rápido, hizo la llamada. La terraza resplandecía bajo un manto de luces tenues. Risotadas llenaban el aire, mientras los más influyentes de la ciudad intercambiaban palabras y sonrisas. Alejandro entró, sintiendo la presión del ambiente. De repente, ahí estaba Sofía. Cabello al viento, jeans desgastados, mirada desafiante. Un nudo se formó en su estómago. Clara, en cambio, apareció como un torbellino que robaba toda la atención. Su energía y rebeldía contrastaban con la atmósfera elegante, echando por tierra sus planes de distracción. En lugar de alejar la atención, Clara se convirtió en el centro de la escena. ¿Quién era ella para perturbar su mundo perfectamente diseñado? Mientras Alejandro luchaba por mantener su postura, Sofía se mostró intrigada por Clara. Risas y murmullos flotaban en el aire, cada vez más enfocados en la misteriosa mujer. Alejandro, sintiéndose arrastrado por un impulso desconocido, comenzó a acercarse a Clara. Cuando estaba a punto de decir algo, Clara desapareció en el tumulto. Él quedó ahí, el corazón en la garganta. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Por qué había aparecido en el momento más inesperado? La noche prometía cambios inesperados en su vida y Alejandro sintió que su perfecta realidad estaba a punto de desmoronarse. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin avisar. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás, dale un like. Me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Alejandro se quedó paralizado, su mente agitada, mientras buscaba a Clara en la multitud que reía y charlaba. Su ausencia lo llenó de una incomodidad que no podía ignorar. La vida de lujo que había construido, pensada para brindarle felicidad, ahora le parecía un espejismo. El ambiente chispeante de la terraza se había convertido en una prisión dorada. Sofía, envuelta en un aire de desafío que tanto lo intimidaba como despertaba su curiosidad, lanzó una mirada a Alejandro. Sus ojos desafían al mundo, curiosamente lo buscaban a él. Sus labios se curvaron en una semisonrisa que parecía llevar consigo más preguntas que respuestas. ¿La conexión entre ellos realmente podría existir o era solo un capricho del destino? Mientras tanto, Clara había desaparecido de su vista y Alejandro sintió un vacío en su pecho. Intentó avanzar hacia Sofía, pero las conversaciones a su alrededor se intensificaron. Ella dio un paso hacia su dirección y él sintió que se encendía en su interior una chispa de esperanza. Sin embargo, justo en ese instante, un imprevisto rompió la atmósfera. Don Ricardo, un hombre corpulento con un carácter fuerte que siempre había estado presente en las negociaciones de Alejandro, llegó con una expresión seria en su rostro. «¡Alejandro!», exclamó.
rompiendo la burbuja de tensión que había formado entre él y Sofía. «Necesito que me muestres tu última estrategia de negocios. Ha surgido un problema con la inversión en el proyecto de la nueva división». La voz de don Ricardo era como un timbre de alarma que le hizo recordar lo que realmente estaba en juego. Sus prioridades cambiaron de golpe. Su propia vida se convirtió en un segundo plano. Alejandro miró a Sofía, quien observaba la escena con una mezcla de confusión y determinación. Ella parecía escanear cada detalle de su comportamiento. La presión aumentó y su corazón latía con más fuerza. La atracción que sentía por Sofía competía con el temor de decepcionar a don Ricardo. «Por supuesto, don Ricardo», respondió Alejandro, tratando de mantener la calma, mientras su mente se debatía entre la responsabilidad y la curiosidad por continuar con Sofía. «Pero, si me disculpa un momento, necesito asegurarme de que todos los detalles estén en orden». «¿Quieres que te acompañe, Alejandro?», preguntó Sofía con un tono que desafiaba la formalidad del momento. «No, está bien, realmente es un tema privado», respondió él rápidamente, sintiéndose incómodo al rechazar su oferta. Sofía arqueó una ceja, pero no insistió. Con un gesto de la mano se despidió, dándole una última mirada penetrante antes de girar sus talones y alejarse. Mientras Alejandro trataba de estabilizar su respiración, Clara volvió a aparecer, esta vez empujando a un grupo de personas. La hostilidad se había disuelto y su sonrisa deslumbrante iluminaría el lugar. «Alejandro, ¿te gustaría que presentáramos juntos una oferta interesante para don Ricardo?», preguntó de manera despreocupada, como si supiera todo lo que estaba pasando en su mente. Él la miró, atrapado entre el caos de sus emociones. Clara lo atraía, pero sus propios problemas lo mantenían atrapado. «No, la verdad es que...» «¿Qué? ¿Prefieres quedarte con tus tratos aburridos?», dijo ella, lanzando una mirada cómplice. Alejandro sintió que se disipaban sus ilusiones de control. Las cosas no solo se complicaban, sino que su vida parecía desmoronarse por momentos. La presión de complacer a don Ricardo y la incertidumbre sobre Sofía y Clara lo consumían. La noche avanzaba y la multitud empezaba a disolverse en risas y conversaciones animadas, mientras su mundo seguía tambaleándose. Con una decisión que aún no entendía del todo, Alejandro miró a Clara a los ojos, sintiendo que estaba a punto de revelar algo crucial que podría cambiarlo todo. Sin embargo, antes de que pudiera articular una palabra, un grito desgarrador se escuchó entre la multitud. Todos se congelaron y giraron hacia la fuente del alboroto. El aliento se le cortó mientras su mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. La noche prometía más sorpresas de las que él había imaginado, y la presión en su pecho se transformó en una sensación cruda de terror ante lo que vendría. El grito resonó como un eco en la terraza. Los murmullos se convirtieron en un clamor de inquietud. Alejandro, paralizado por la sorpresa, observó cómo la multitud se agolpaba en un extremo, los rostros de sus conocidos llenos de confusión y miedo. Don Ricardo también giró en esa dirección. Su expresión se oscureció y Alejandro sintió que un peso le oprimía el pecho. «¿Qué está pasando?», murmuró Clara, quien se había acercado a él con una mezcla de entusiasmo y curiosidad. Pero la chispa de la fiesta había desaparecido, transformándose en un aire tenso que flotaba entre ellos. Alejandro movió la cabeza, incapaz de formular una respuesta. La incertidumbre ahogaba su voz. Con un gesto de la mano, la multitud se separó un poco, dejando al descubierto a una mujer caótica que se aferraba a su bolso con ambas manos, su rostro empapado en lágrimas. «¡Ayuda! ¡Lo he perdido todo!», exclamó, la desesperación en su voz resonando como un grito de auxilio. Fue como un balde de agua fría para todos.
Las risas se convirtieron en un murmullo sombrío. «¿Qué ha pasado?», preguntó alguien entre la multitud, pero la mujer no parecía escuchar, perdida en su propia angustia. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si buscara a alguien en medio de la multitud. Alejandro sintió un impulso de acercarse, pero la mirada de Sofía, que al fin se había acercado para observar la escena, lo detuvo. Había preocupación en su expresión, y por un momento el mundo se detuvo para él. «Es un robo, creo», dijo Sofía con voz baja a su lado. La claridad en su voz era lo único que lo anclaba a la realidad. «Ese bolso parece que contenía algo muy importante». Alejandro la observó, sintiendo que esa conexión desafiante de momentos antes se transformaba en un acercamiento de empatía. En un segundo, la terraza había pasado de ser un universo brillante de conexiones superficiales a un espacio cargado de vulnerabilidad. La mujer continuaba llorando, incapaz de contener su sufrimiento. El aire sofisticado había sido sustituido por un murmullo de preocupación colectiva, y Alejandro sintió que su mente se inundaba de pensamientos. ¿Y si fuera una distracción?, pensó de repente. Una aprensión crecía en su interior, alimentada por la idea de que, entre el caos, sus propias inseguridades podrían salir a la luz. La imagen de Sofía se mezclaba con la de Clara, ambas mujeres que desafiaban su mundo perfectamente organizado. Pero en ese instante debían ser solo espectadoras de un momento de auténtica fragilidad. «Voy a ayudarla», decidió de repente Alejandro, cuando la angustia en la voz de la mujer se intensificó. Pero al dar un paso adelante, el recuerdo de su reunión con don Ricardo, que ahora parecía trivial en comparación, lo detuvo en seco. Se dio cuenta de que su mundo de negocios y estrategias se había vuelto irrelevante ante la desesperación de alguien a quien ni siquiera conocía. En medio de su tormenta interna, Clara lo miró con curiosidad. «No puedes dejar que esto te afecte tanto, Alejandro. ¿Realmente quieres ser el héroe de la noche?», cuestionó, con una mezcla de desafío y comprensión en su mirada. «¿Acaso no es lo correcto?», cuestionó él, sintiendo un hormigueo en su interior. La idea de ayudar, de ser parte de algo real, lo atraía cada vez más, pero la certeza de los ojos críticos de don Ricardo lo tejía en una red de dudas. «Siempre hay riesgos», continuó Clara, «pero si hay algo que he aprendido, es que a veces, desde el caos, emergen oportunidades. Solo tienes que decidir si quieres ser parte de esta historia o quedarte en tu zona de confort». Fue un golpe en el estómago. Las palabras resonaron en su mente, debilitando los cimientos de sus decisiones recientes. Mientras la mujer lloraba, sus ojos recorrieron una vez más la cara de Sofía, que permanecía un paso atrás, cuyo rostro reflejaba tanto desafío como vulnerabilidad. En un giro de la fortuna, don Ricardo volvió a hacerse presente, su voz grave abriendo paso a la tensión que sutilmente se empezaba a desvanecer. «Alejandro, el tiempo es oro. ¿Qué piensas hacer?». Las miradas se concentraron en él, y por un instante sintió que el mundo entero se detenía. Alejandro se sintió dividido. La mujer perdida y su dolor, Sofía que lo desafiaba, y el enigma de Clara, que lo atraía como un imán. Una decisión crucial se acercaba: seguir el camino de éxito que había trazado o arriesgarlo todo en nombre de lo auténtico, aunque eso pudiera significar perder su imagen. Sintiendo el sudor en su frente, Alejandro tomó una respiración profunda, recordando las risas, las luces y un futuro que ya no parecía tan brillante. El dilema se intensificaba y la noche prometía respuestas a preguntas que ni él sabía que tenía. Solo una cosa era cierta: su vida nunca volvería a ser la misma. El clamor de la multitud volvió a aumentar, y al mirar a su alrededor, Alejandro se dio cuenta de que esa noche el verdadero desafío apenas comenzaba.
La multitud se estremece bajo un aire de inquietud y el clamor se intensifica. Alejandro, incapaz de apartar la mirada de la mujer desesperada, siente como una presión creciente en su pecho. En un instante, el bullicio que había definido la noche se convierte en un murmullo de preocupación. Clara se coloca a su lado, mirando a la mujer igual que él, ambos compartiendo ese sentimiento inconfundible de vulnerabilidad que había invadido el ambiente. ¡Ayuda! ¡Me han robado!, grita la mujer, y su llanto llena la terraza como un eco desesperado. Alejandro siente que su corazón se detiene. En sus manos, la mujer sostiene un bolso desgastado y su rostro refleja la angustia pura. Las miradas de los asistentes se centran en ella y él no puede evitar dar un paso adelante, como un imán inevitablemente atraído hacia el dolor ajeno. ¿Te encuentras bien?, le pregunta, observando cómo sus manos tiemblan y las lágrimas caen sobre su rostro. Pero cómicamente, su voz se ahoga en el tumulto. La mujer lo ignora, atrapada en su tormenta de emociones, como si no hubiera otra cosa en el mundo que su sufrimiento. Cada latido de Alejandro resuena con preguntas. ¿Qué le habrán robado? ¿Quién podría hacerle algo tan cruel? Un nudo se forma en su estómago al pensar en la vulnerabilidad de la situación. ¿Qué te robaron?, se atreve a preguntar. Y en ese momento, la mujer levanta la vista hacia él, y lo que había esperado ver era uno de esos rostros vacíos de la élite. Pero no. En sus ojos descubre un abismo de dolor profundo, y un rayo de reconocimiento ilumina su mente. Alejandro, susurra la mujer, con voz entrecortada. Su nombre resuena en su interior como un trueno. Antes de que pueda reaccionar, Clara lo mira intrigada, y un escalofrío recorre su espalda. ¿Cómo era posible que ella lo conociera? La mujer se acerca aún más. Su mirada cambia, de miedo a una intensidad desesperada. Alejandro, soy yo, Ana. A medida que el nombre cruza sus labios, comienza. El mundo se detiene. Ana, su hermana desaparecida hacía años, la misma a la que había buscado sin descanso. El recuerdo de su sonrisa, su risa contagiosa y su amor fraternal regresa a él como un torrente. Pensó que nunca volvería a verla, que se había perdido para siempre en esta gran ciudad. Ana, no puede ser, balbucea, incapaz de procesar todo lo que está ocurriendo. A su lado, las conversaciones de los asistentes se desvanecen, y el bullicio que una vez fue alegre, ahora resuena como una campana de alarma. ¡No! ¡Me han robado una obra! Es importante. Representaba nuestra historia, lo que era mi vida. Necesito recuperarla. Grita Ana, y la desesperación en su rostro transforma el vacío que había sentido a lo largo de los años en un torrente de emociones confusas. Alejandro sintió un nudo en la garganta mientras la incredulidad lo invadía. Mientras la multitud observa, Alejandro siente que la respiración se le corta. Don Ricardo se adentra en la conversación, visible preocupación marcando su frente. ¿Cómo es posible? ¿Qué ocurrió con ese bolso?, pregunta. Pero Alejandro solo tiene ojos para su hermana perdida. El caos de la terraza se desdibuja ante la intensidad del momento. La imagen de la mujer a su lado se vuelve más delgada en su mente mientras su corazón vibrante intenta encontrar sentido a lo que le ha entregado el destino. Finalmente, en este complejo entramado de vidas entrelazadas, la conexión que desconocía que existía se revela con una fuerza devastadora. «¿Eres tú, Ana? ¿Has vuelto a casa?», susurra, su voz temblando entre la esperanza y el miedo. Pero a la vez, algo más comienza a brotar en su interior. Él no solo se enfrenta a la posibilidad de reencontrar a su hermana perdida,
sino que también se ve arrastrado a la realidad que ha estado ignorando. Su propia vida, su propia búsqueda de amor, se ha entrelazado con un dolor que apenas comprende. Ella asiente, y el brillo de vida en sus ojos resplandece entre las sombras. No pude volver antes, tenía que resolver algo, pero estoy aquí ahora. Alejandro, me robaron lo que más quería. La pintura de mamá es todo lo que me queda. El impacto de su revelación lo golpea como un puñetazo. El pasado, oculto entre las perspectivas de poder y éxito, se abre de par en par ante él. La obra representaba la última conexión que Ana tenía con su madre, un hilo de vida que se había desgastado con los años. Esa obra perdida no era solo arte, era un símbolo de su infancia, un pasado que ahora resurgía de las cenizas. Alejandro siente la necesidad de protegerla, de reforzar esa conexión que jamás debió romperse. La imagen de su vida organizada, la riqueza, la posición, se desmorona ante la relevancia de la búsqueda de su hermana, de su valor. Con cada instante que pasa, se hace más evidente que su verdadero viaje no está en su éxito empresarial, sino en sanar el lazo familiar que creía perdido. «Voy a ayudarte a encontrarla», promete con firmeza, y el eco de sus palabras siente que afecta a todos en la terraza. Sofía lo observa con admiración. Clara muestra una sonrisa comprensiva que destila apoyo, mientras don Ricardo mira con incredulidad. «¿Cómo puedes dejar todo atrás así, Alejandro?», cuestiona su mentor, que representa su responsabilidad. «Porque es mi familia, y si hay algo que he aprendido, es que hay cosas mucho más valiosas que los números y las inversiones», responde, su voz resonando más fuerte que nunca. La conexión con Ana es el nuevo camino que debe recorrer. Un camino que le ofrece una segunda oportunidad para sanar lo que había estado oculto por demasiado tiempo. La multitud ante ellos se disipa lentamente, pero Alejandro siente que, al finalmente abrir las puertas a su pasado, su corazón se siente más pleno y ligero. Pero justo cuando parece que todo está recobrando sentido, el murmullo de la multitud se intensifica de nuevo y un escalofrío recorre su espalda. «No hemos terminado», susurra Ana, su voz ahora más suave, pero cargada de una urgencia que solo un secreto puede llevar. «Aún hay más que debes saber sobre lo que me pasó». La tensión se hace palpable. El caos de la noche había cambiado para convertirse en la revelación inminente que podría cambiar todo. Alejandro la miró, sintiendo como si estuviera en una encrucijada donde las decisiones de su pasado podían cruzar de feroces caminos a nuevas realidades. Mientras sus corazones laten al unísono, se prepara para el inminente estruendo de su verdad, dándole la bienvenida a un futuro que nunca había planeado, pero que finalmente estaba al alcance de su mano. El grito desgarrador de Ana resonó. En la terraza ya sombría, su desesperación atrajo la atención de todos. Alejandro sentía el corazón en un puño, mientras su mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. A pesar de haberlo tenido todo, nunca había conocido la angustia en el rostro de alguien que una vez había amado. La imagen de su infancia se desplomaba al ver a su hermana en ese estado, perdida y sola. «Ana», repitió, como si la sola repetición de su nombre pudiera devolverla a él por completo. Pero ella seguía allí, atrapada en la tormenta emocional que la consumía. La multitud, que antes reía y conversaba animadamente, ahora observaba en un silencio atónito. Todos expectantes, como si la tragedia de Ana pudiera ser contagiosa. «Me han robado la pintura. Era de mamá. Lo único que...» «Me quedaba», suplicó Ana, apretándose el bolso contra su pecho, como si pudiera recuperar su valor al mantenerlo cerca. Alejandro sintió una punzada de dolor en el estómago.
Esa pintura representaba todo lo que había querido proteger y que se le había escapado de las manos. Clara, al notar la tensión en sus ojos, se giró hacia él. —¿Estás bien, Alejandro? —preguntó con una preocupación genuina que lo hirió. La atracción que había sentido por ella se desvanecía ante la urgencia de la situación. No era el momento para distracciones. Tenía que concentrarse en lo que realmente importaba. —Ana, necesito que me cuentes exactamente qué pasó. ¿Quién te robó la pintura? —indagó Alejandro, intentando mantener la calma, mientras una multitud ansiosa observaba, y don Ricardo lo miraba con el ceño fruncido. Incapaz de comprender las profundidades del dilema. —No lo sé —respondió Ana entre sollozos, sus ojos llenos de miedo. Estaba en la galería, y después de un rato alguien se acercó. Me distrajo y, cuando volví, ya no estaba. Solo sé que la persona se fue corriendo. El pánico en su voz lo atravesó como un puñal, y Alejandro sintió que el tiempo se detendría. —Debemos hacer algo. No podemos dejar que se salga con la suya —dijo Sofía, acercándose a ellos. La inquietud se apoderó de ella, y la intensidad de su mirada se unió a la urgencia de Ana. Alejandro se sintió abrumado. La realidad de su propia vida, de su inquebrantable carrera, pareció desvanecerse ante la inminente necesidad de ayudar a su hermana. Mientras tanto, el bullicio ve. La terraza se transformó en un mar de murmullos ansiosos. Ya no había sonrisas ni murmullos de admiración hacia Alejandro. En cambio, sentía las miradas de incredulidad de la gente, como si su reputación se estuviese desmoronando. La mente de Alejandro daba vueltas. El peligro de perder su posición y prestigio pesaba en su corazón, pero a la vez el amor fraternal por Ana lo empujaba a actuar. —Tienes que quedarte aquí, Ana —ordenó con determinación, viéndola temblar. —Voy a encontrar a quien te robó la pintura. No descansaré hasta que la recuperemos. Pero en su interior había un eco de duda. ¿Y si no lograba cumplir con su promesa? El miedo se deslizó en su mente. Ana lo miró, y en sus ojos había una chispa de esperanza. —No podemos dejar que esto sea el final. No quiero perderte otra vez. Eso lo golpeó con una fuerza insospechada. La conexión que siempre había deseado con su hermana se cerraba en una armadura de vulnerabilidad. La vida que había llevado estaba llena de éxitos, pero ese éxito, en esta noche, se sentía más vacío que nunca. —Oigan todos —llamó un grupo de personas que comenzaba a agruparse—, ¿han visto a alguien que haya salido corriendo de la galería? Las miradas curiosas se fijaron en él y en Ana. Alejandro sintió cómo la tensión aumentaba. La urgencia de recuperar la pintura rápidamente se estaba transformando en un asunto que podía afectar su reputación, pero ante la posibilidad de perder a su hermana otra vez, decidió que la reputación no importaba. —Voy a buscarlo. Y quienes quieran ayudarme, se lo agradecería, porque es momento de dejar atrás las formas en que nos hemos definido —proclamó, sintiendo un ligero escalofrío recorrer su columna vertebral, mientras la multitud comenzaba a murmurar. Mientras la mayoría se dispersaba, Clara se acercó un paso más, con sus ojos brillando con una mezcla de apoyo e intriga. —Te acompaño. Tal vez podamos averiguar algo más si trabajamos juntos. A medida que acechaban las sombras de la noche, su mirada pesarosa reflejaba el peso de una decisión compartida, pero un leve eco de duda quemaba en su pecho. ¿Realmente podían hacerlo? La urgencia para actuar empujó a Alejandro hacia la salida. Sin embargo, a medida que giraba, se percató de que don Ricardo observaba con desaprobación. —Alejandro, debes de volver a la realidad. Lo que dejas atrás representa un futuro. No puedes permitir que esto te desvíe de tu camino —advirtió. Las palabras de su mentor le provocaron una oleada de rabia, así como una llama de determinación. —Este futuro no vale nada si no puedo proteger a mi familia —replicó, dejando a todos atónitos, y en ese instante
comenzó a correr en dirección a la galería donde Ana había citado el robo. Sus pasos resonaban en el asfalto. El eco del dolor de su infancia llenando el aire. Clara lo seguía, generando una confusión que se transformó en motivación. Los ecos de su vida, considerados inmóviles en un mundo de superficialidad, estallaban bajo el peso de su misión. Al llegar a la galería, un aire de desesperación y expectativa envolvía la entrada. Una música apagada conmocionaba la atmósfera, y Alejandro sintió que cada fibra de su ser estaba a punto de explotar. Él y Clara se adentraron en la oscuridad del lugar, donde todo se sentía ajeno, como si perteneciera a un pasado que no podían cambiar. Esa fue la última oportunidad de Alejandro. Cada segundo que pasaba elevaba la presión, y aunque su vida parecía caer en pedazos, en su corazón había una nueva luz. La búsqueda no solo era por la pintura, sino por la restauración de su conexión familiar, una red que se había desgastado y dispuesto a ser reparada. Pero en el fondo, comprendió que el viaje podría llevarlo a enfrentarse al mismo monstruo que había evitado durante años: su propio miedo a la vulnerabilidad y su búsqueda desesperada de aprobación. De repente, todo parecía más sombrío. La posibilidad de perderlo todo, incluso su relación familiar, estaba a su alcance y se sentía más perdido que nunca. «Estamos en la cima de un abismo», murmuró Clara, rompiendo el silencio mientras inspeccionaban la galería vacía. «Esto puede destruirte, o tal vez liberarte». Alejandro sintió que la esperanza se desvanecía ante esa realización, y con él, un atisbo de valor parecía tambalearse. La vulnerabilidad era peligrosa, pero darse cuenta de que la conexión familiar era más potente que cualquier éxito construido en la superficialidad lo desnudaba ante sí mismo. «Cada paso que tome será para recuperar lo que perdí», prometió, determinándose a enfrentar el caos y las sombras que lo amenazaban. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en su mente. ¿Podía salvar no solo a su hermana, sino también a la persona que había dejado escapar entre sus ansias de éxito? Con cada instante que pasaba, Alejandro se acercaba más a su bruma personal. Con la respiración agitada, se preguntó si encontrar a la persona responsable del robo revelaría un secreto aún mayor. Y mientras ese misterio se cernía sobre él como una tormenta ominosa, se dio cuenta de que su mayor batalla apenas comenzaba. La línea entre el éxito y el fracaso, su conexión con Ana o la pérdida de su vida dorada, estaba a un solo paso de convertirse en realidad. A medida que la oscuridad lo envolvía, Alejandro sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Una decisión casi imposible de tomar se presentaba ante él: continuar siendo el exitoso CEO que todos admiraban o arriesgarlo todo por la verdad que había ignorado hasta ahora. El grito desgarrador de Ana resonó en la terraza ya sombría, transformando el ambiente de lujo y superficialidad en una escena de angustia palpable. Alejandro sentía el corazón en un puño mientras su mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. A pesar de haberlo tenido todo, nunca había conocido el sufrimiento del ser amado, el dolor teñido con la desesperación. En su mente, la imagen de su infancia se desvanecía al ver a su hermana en ese estado, perdida y sola. «Ana», repitió, como si la sola repetición de su nombre pudiera abrir un portal hacia el pasado y traerla de vuelta por completo. Pero ella continuaba allí, atrapada en un torbellino emocional, su rostro reflejando años de sufrimiento. Los murmullos de la multitud que antes reía y conversaba se extinguieron, y ahora eran miradas de consternación las que se cruzaban en la terraza, pintando un cuadro de concernimientos compartidos. «Me han robado la pintura. Era de mamá, lo único que me quedaba», suplicó Ana, apretándose el bolso desgastado contra el pecho, como si la merecía mantener cerca,
para que no se escapara nuevamente. Alejandro sintió un nudo doloroso en el estómago. Esa obra representaba todo lo que había querido proteger y que se le había escapado de las manos. Era la última conexión tangible con su madre, un hilo que unía su pasado. Clara, al notar la atención que demandaba Ana, se acercó a Alejandro. ¿Estás bien, Alejandro?, preguntó con una preocupación genuina que lo hirió. La atracción que había sentido por ella se desvanecía ante la urgencia de la situación. No era el momento para distracciones. Tenía que concentrarse en lo que realmente importaba. Ana, necesito que me cuentes exactamente qué pasó. ¿Quién te robó la pintura?, indagó, intentando mantener la calma, mientras miradas de expectativa se concentraban sobre él y Ana. La expresión en el rostro de don Ricardo se tornó sombría, incapaz de comprender la profundidad del dilema, reduciendo su relación a nada más que cifras y negocios. No lo sé, respondió Ana entre sollozos, sus ojos llenos de miseria. Estaba en la galería, y después de un rato, alguien se acercó y me distrajo. Cuando volví, ya no estaba. Solo sé que la persona salió corriendo. Cada palabra que pronunciaba sé. Sentía como un golpe certero en el corazón de Alejandro, haciéndolo sentir impotente. «Debemos hacer algo. No podemos dejar que se salga con la suya», intervino Sofía, acercándose a ellos, su voz llena de determinación. El desgarro emocional que Ana manifestaba caló profundo, y la misión de recuperar lo perdido se convirtió en una búsqueda compartida. La presión de su situación se intensificó, y Alejandro sintió que su vida, llena de lujos, se desvanecía en un abrir y cerrar de ojos. Mientras el bullicio de la terraza se disipaba, Alejandro se sintió motivado a actuar. «Voy a buscar a quien te robó la pintura. No descansaré hasta que la recuperemos», se comprometió, la determinación llenando su voz. Pero en el fondo, un eco de duda lo recorrió. ¿Y si no lograba cumplir con su promesa? Ana lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y miedo. «No podemos dejar que esto sea el final. No quiero perderte otra vez». La conexión perdida entre ellos se abría como una herida en su alma, y al mismo tiempo, el dolor de sus decisiones pasadas se manifestaba con una claridad dolorosa. «Oigan todos», llamó un grupo de personas que comenzaba a congregarse. «¿Han visto a alguien que haya salido corriendo de la galería?». Las miradas curiosas se centraron en él y en Ana, y Alejandro sintió cómo la presión aumentaba. La reputación que había construido durante años se desmoronaba lentamente mientras el amor por su hermana ascendía. «Voy a buscarlo, y quienes quieran ayudarme, se lo agradecería, porque es momento de dejar atrás las formas en que nos hemos definido», proclamó, sintiendo un ligero escalofrío recorrer su columna vertebral, mientras la multitud comenzaba a dispersarse en murmullos. A medida que la mayoría se retiraba, Clara se acercó un poco más, con sus ojos brillando con una mezcla de apoyo e intriga. «Te acompañaré. Tal vez podamos averiguar algo más si trabajamos juntos». Con el eco de su propuesta, la luz de la esperanza brillaba tenuemente en el horizonte. Sin embargo, Alejandro sintió un ligero temblor de incertidumbre. ¿Realmente podrían hacerlo? El camino hacia la galería se desdibujaba entre recuerdos de su infancia y llamas de determinación. Cuando llegaron, un aire de desesperación envolvió la entrada. Con cada paso, el bullicio de su antigua vida quedó atrás, convirtiéndose en un eco que resonaba en su mente. El pequeño retiro que había construido para sí mismo se había desvanecido, dejando que la culpa y el dolor emergieran del pasado. «Estamos en la cima de un abismo», murmuró Clara, rompiendo el silencio mientras inspeccionaban la galería vacía.
Esto puede destruirte. O, tal vez, liberarte. Las palabras de Clara provocaron una oleada de dudas en Alejandro. El riesgo de perder no solo a su hermana, sino a su propia vida plateada, lo asediaba con cada latido de su corazón. La vulnerabilidad resultaba aterradora, y mirar hacia el futuro parecía convertirse en un laberinto lleno de decisiones inciertas. Cada paso que tomo será para recuperar lo que perdí, prometió, decidido a enfrentar el caos y las sombras que lo acechaban. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en su mente. ¿Podía salvar? No solo a su hermana, sino también a la persona que había dejado escapar entre las ansias de éxito. Mientras la oscuridad lo envolvía, Alejandro sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las posibilidades se arremolinaban, y con cada instante que pasaba, se preparaba para la confrontación que llegaría. Una verdad que estaba a punto de revelarse, y en el horizonte, la sombra de su mayor miedo se cernía, esperando el momento de invadir su espíritu. Un ruido seco hizo eco en la sala, y un presentimiento aterrador subió por su espalda. Al dar un paso más hacia el interior, la luz de la galería reveló una figura conocida de pie en la esquina. Con el rostro oculto y el aire pesado de secretos, la figura se voltea lentamente, el mismo rostro que había evocado cada una de sus pesadillas. Lo que había estado buscando parecía estar más cerca. Sin embargo, la revelación inminente podía llevarlo a enfrentar el abismo más profundo que jamás había imaginado. El grito desgarrador de Ana resonó en la terraza ya sombría, transformando el ambiente de lujo y superficialidad en una escena de angustia palpable. Alejandro sentía el corazón en un puño, mientras su mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. A pesar de haberlo tenido todo, nunca había conocido el sufrimiento del ser amado, el dolor teñido con la desesperación. En su mente, la imagen de su infancia se desvanecía al ver a su hermana en ese estado, perdida y sola. «¿Ana?», repitió, como si la sola repetición de su nombre pudiera abrir un portal hacia el pasado y traerla de vuelta por completo. Pero ella continuaba allí, atrapada en un torbellino emocional, su rostro reflejando años de sufrimiento. Los murmullos de la multitud que antes reía y conversaba se extinguieron, y ahora eran miradas de consternación las que se cruzaban en la terraza, pintando un cuadro de preocupación compartida. «Me han robado la pintura. Era de mamá, lo único que me quedaba», suplicó Ana, apretándose el bolso desgastado contra el pecho, como si manteniéndolo cerca pudiera recuperar su valor. Alejandro sintió un nudo doloroso en el estómago. Esa obra representaba todo lo que había querido proteger y que se le había escapado de las manos. Era la última conexión con su madre, un hilo que unía su pasado. Clara, al notar la atención que demandaba Ana, se acercó a Alejandro. «¿Estás bien, Alejandro?», preguntó con una preocupación genuina que lo hirió. La atracción que había sentido por ella se desvanecía ante la urgencia de la situación. No era el momento para distracciones. Tenía que concentrarse en lo que realmente importaba. «Ana, necesito que me cuentes exactamente qué pasó. ¿Quién te robó la pintura?», indagó, intentando mantener la calma, mientras miradas de expectativa se concentraban sobre él y Ana. La expresión en el rostro de don Ricardo se tornó sombría, incapaz de comprender la profundidad del dilema, reduciendo su relación a nada más que cifras y negocios. «No lo sé», respondió Ana entre sollozos, sus ojos llenos de miseria. «Estaba en la galería y después de un rato alguien se acercó y me distrajo. Cuando volví, ya no estaba. Solo sé que la persona salió corriendo». Cada palabra que pronunciaba se sentía como un golpe certero en el corazón de Alejandro.
haciéndolo sentir impotente. «Debemos hacer algo. No podemos dejar que se salga con la suya», intervino Sofía, acercándose a ellos, su voz llena de determinación. El desgarro emocional que Ana manifestaba calaba profundo, y la misión de recuperar lo perdido se convirtió en una búsqueda compartida. La presión de su situación se intensificó, y Alejandro sintió que su vida, llena de lujos, se desvanecía en un abrir y cerrar de ojos. Mientras el bullicio de la terraza se disipaba, Alejandro se sintió motivado a actuar. «Voy a buscar a quien te robó la pintura. No descansaré hasta que la recuperemos», se comprometió la determinación, llenando su voz, pero en el fondo un eco de duda lo recorrió. ¿Y si no lograba cumplir con su promesa? Ana lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y miedo. «No podemos dejar que esto sea el final. No quiero perderte otra vez». La conexión perdida entre ellos se abría como una herida en su alma, y al mismo tiempo, el dolor de sus decisiones pasadas se manifestaba con una claridad dolorosa. «Oigan todos», llamó un grupo de personas que comenzaba a congregarse. «¿Han visto a alguien que haya salido corriendo de la galería?». Las miradas curiosas se centraron en él y en Ana, y Alejandro sintió cómo la presión aumentaba. La reputación que había construido durante años se desmoronaba lentamente mientras el amor por su hermana ascendía. «Voy a buscarlo, y quienes quieran ayudarme, se lo agradecería, porque es momento de dejar atrás las formas en que nos hemos definido», proclamó, sintiendo un ligero escalofrío recorrer su columna vertebral, mientras la multitud comenzaba a dispersarse en murmullos. A medida que la mayoría se retiraba, Clara se acercó un poco más, con sus ojos brillando con una mezcla de apoyo e intriga. «Te acompañaré. Tal vez podamos averiguar algo más si trabajamos juntos». Con el eco de su propuesta, la luz de la esperanza brillaba tenuemente en el horizonte. Sin embargo, Alejandro sintió un ligero temblor de incertidumbre. ¿Realmente podrían hacerlo? El camino hacia la galería se desdibujaba entre recuerdos de su infancia y llamas de determinación. Cuando llegaron, un aire de desesperación envolvió la entrada. Con cada paso, el bullicio de su antigua vida quedó atrás, convirtiéndose en un eco que resonaba en su mente. El pequeño retiro que había construido para sí mismo se había desvanecido, dejando que la culpa y el dolor emergieran del pasado. «Estamos en la cima de un abismo», murmuró Clara, rompiendo el silencio mientras inspeccionaban la galería vacía. «Esto puede destruirte, o tal vez liberarte». Las palabras de Clara provocaron una oleada de dudas en Alejandro. El riesgo de perder no solo a su hermana, sino a su propia vida plateada, lo asediaba con cada latido de su corazón. La vulnerabilidad resultaba aterradora, y mirar hacia el futuro parecía convertirse en un laberinto lleno de decisiones inciertas. «Cada paso que tomo será para recuperar lo que perdí», prometió, decidido a enfrentar el caos y las sombras que lo acechaban. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en su mente. ¿Podía salvar no solo a su hermana, sino también a la persona que había dejado escapar entre las ansias de éxito? Mientras la oscuridad lo envolvía, Alejandro sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las posibilidades se arremolinaban, y con cada instante que pasaba, se preparaba para la confrontación que llegaría. Una verdad que estaba a punto de revelarse. Y en el horizonte, la sombra de su mayor miedo se cernía, esperando el momento de invadir su espíritu. Un ruido seco hizo eco en la sala, y un presentimiento aterrador subió por su espalda. Al dar un paso más hacia el interior, la luz de la galería reveló una figura conocida de... Y en la esquina, con el rostro oculto y el aire pesado de secretos, la figura se voltea lentamente. El mismo rostro que había evocado cada una de sus pesadillas. Lo que había estado buscando parecía estar más cerca.
Sin embargo, la revelación inminente podía llevarlo a enfrentar el abismo más profundo que jamás había imaginado. «¿Eres tú?», murmuró, y el eco de su voz resonó en el aire muerto de la galería. El rostro de la figura se iluminó en la luz tenue, revelando a un antiguo colega que había traicionado su confianza en el pasado. «Hola, Alejandro. He estado esperando este momento». La voz resonó cargada de desdén, y un escalofrío recorrió la columna vertebral de Alejandro. Era el mismo hombre cuyos engaños habían hecho que él y Ana se distanciaran, separándolos más de lo que nunca habían imaginado. «¿Eras tú quien se había llevado la pintura, no es cierto?», preguntó con una mezcla de horror y furia, sintiendo cómo el pasado lo aplastaba. «¿Por qué lo hiciste?». «Porque sabía que eso te haría sufrir. El arte es solo una herramienta para dominar a los débiles». La risa cruel del hombre resonó por la galería vacía como un eco de toda la traición que había sufrido. Cada palabra le golpeaba a Alejandro como un martillo, recordándole que a veces las traiciones más dañinas venían de quienes menos esperaban. «Esto no termina aquí», Alejandro gritó, la rabia fluyendo a través de él. Sintió el ardor de la justicia en su interior, alimentándose con cada palabra que esta figura traidora había pronunciado. «Te enfrentaré y recuperaré lo que es mío, lo que le pertenece a mi hermana». El hombre sonrió con desdén. «Intenta. Pero recuerda, Alejandro, hay más en juego que solo una pintura. Nunca podrás comprenderlo». Una chispa de desafío se encendió en Alejandro. Sabía lo que debía hacer y no estaba dispuesto a fallar frente a la única oportunidad de salvar lo que había perdido. Con determinación se dirigió hacia el hombre, dispuesto a confrontar no solo a quien le había robado la pintura, sino también a la parte de sí mismo que había dejado que el miedo lo dominara. Clara lo siguió, provocando que la tensión en el ambiente aumentara. «No te dejaré solo, Alejandro. Este es el momento para pelear, la lucha que ambos necesitamos enfrentar», le dijo, con una voz firme. Juntos se adentraron en la confrontación, listos para recuperar no solo la pintura, sino también el vínculo perdido entre ellos, sanando viejas heridas que los perseguían. La lucha era inevitable, un choque de deseos y luchas internas que resonaba en la galería. La traición se entrelazaba con la esperanza, mientras Alejandro se movía como un torbellino en contra de su adversario. Con cada acción, su determinación creció, rompiendo las cadenas que lo habían mantenido prisionero en la búsqueda de éxito vacío. Y en el fragor de la confrontación, una nueva verdad se iluminó en su interior. La lección más importante que había aprendido esa noche surge entre el caos. El amor y la familia superaban cualquier éxito material y el valor de enfrentarse a sus propios miedos. Era la única forma de avanzar. En un último golpe, Alejandro logró despojar al traidor de la pintura. Su corazón palpitaba fuertemente, sintiendo una oleada de alivio y triunfo cuando se dio cuenta de que su lucha había valido la pena. Ana, al verlo recuperar lo que le pertenecía, rompió en llanto. «¡Lo lograste!», exclamó entre risas y lágrimas, aliviada al ver que su conexión se restauraba. Clara sonrió hacia él. «Volviste a encontrar no solo la pintura, sino también a tu hermana. Esa es la victoria más grande de todas». La luz de la galería parecía brillar de manera diferente, ahora impregnada de una renovación y una conexión que antes se había perdido. En ese instante, la habitación se llenó con un aire de reconciliación y esperanza. Al salir de la galería, el bullicio de la vida cotidiana retomaba su curso. Pero Alejandro sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. Había creado un nuevo camino,
uno que echaba raíces en los vínculos más profundos y verdaderos, en el amor que había redescubierto por su familia. Esta historia nos muestra que lo que realmente importa en la vida no son solo los logros materiales, sino la conexión que tenemos con nuestros seres queridos. Si tú también crees en el poder de la transformación y quieres ver más historias como esta, únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte nada. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas y comenta aquí abajo. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Alejandro? Estamos deseando leer tu respuesta.